Ok. ¿Se observa? Sí se ve. Ok. Entonces vamos a hacer ahora el caso clínico 7. Y entonces lo he puesto por fechas. En noviembre de 2020, para el paciente Juan Pérez, edad de 72 años, estado civil casado, es jubilado y es natural de Ancash, ¿no? Respecto a su enfermedad actual, bueno, resaltar lo más importante, va a acudir a urgencias por un dolor en el dorso del pie y tobillo izquierdo, más o menos de 24 horas de evolución y cuya intensidad es de 8 de 10. Y tiene también, él manifiesta que tiene una sensación de alza térmica. A su vez, hay un antecedente de lo que es en mayo de 2019, donde se acudió a urgencias para un cuadro similar y el cual fue diagnosticado por lo que es un esguince y fue tratado por AINES, ¿no? Y presentó mejoría. ¿Sí? A su vez, antecedentes de hace 10 años, va a ser diagnosticado por hipercolesterolemia y va a recibir tratamiento con atorvastatina. A su vez va a tener hipertensión arterial, más o menos de 12 años, pero es tratado con los sartán y es también fumador de 20 cigarrillos al día, ya como hace 30 años, y tiene sobrepeso. Además tiene bronquitis crónica y su tratamiento habitual es con Ventolin. A la exploración física vamos a ver los signos vitales, que es la presión arterial de 140-80, va a tener un pulso de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20, una temperatura de 37 y el IMC de 33. Respecto a la exploración física, vamos a ver que está en buen estado general, consciente, colaborador. En cambio, en lo que es la exploración del tobillo derecho, aquí, bueno, ¿no? Al principio habla sobre el tobillo izquierdo, ahora habla del tobillo derecho. Bueno, el edema, hay un eritema, aumento del calor en el dorso del pie y en el mayor externo. También va a presentar dolor en el dorso del pie, en el mayor externo y la base del quinto metatarso. Y lo cual se va a incrementar con la movilidad y va a tener una sensibilidad conservada y pulsos periféricos presentes. En lo que respecta al laboratorio, vamos a ver que la mayoría está normal. Vamos a ver que el colesterol sí está un poco alto, total de 270. Muy bien. Respecto a lo que le va a hacer tipo una radiografía de pie, aunque no se describe, lo que sí va a describir es la evolución, lo cual nos dice que el paciente va a presentar como antecedente en el año 2019 un ácido úrico de 7.8, y lo cual nos dice que va a estar relacionado con ese incidente que tuvo en ese año, ¿no? Que es un cuadro agudo de ese tiempo. Eso sería todo. Ahora, respecto a la primera pregunta que también me toca, es elaborar la lista de problemas del caso. Le he puesto signos y síntomas. En signos, el paciente va a presentar fiebre, está en sobrepeso con su IMC de 33, va a tener un eritema y un edema en el dorso del pie, también va a tener hipertensión y va a tener hiperlipidemia. Respecto a los síntomas, el paciente manifiesta dolor, ¿no? En el pie y en el tobillo, aunque no se dice muy bien, bueno, al inicio dice derecho, después izquierdo, y va a presentar también una sensación de alza térmica, es lo que él manifiesta, ¿no? Bueno, respecto a los órganos sistemas, aquí como es el caso es un poco corto, solamente de órganos puse articulaciones, y lo que es sistemas puse sistema muscular por la parte del malleolo, la parte del tobillo, en endocrino por lo que es la hipercolesterolemia y cardiovascular por la hipertensión arterial. Eso es todo. Ok, gracias. Continuamos. Buenas tardes. ¿Se observa la pantalla? Todavía no. Ahora sí. Ay,
Ya. A mí me ha tocado hacer la pregunta 3, sustente los síndromes y luego el diagnóstico. He encontrado solo estos síndromes. Síndrome inflamatorio oligoarticular, porque presenta la oligoartritis en dos articulaciones, ¿no? Presenta el dolor, el eritema y el edema, los signos de la inflamación. La articulación es del tobillo, que sería el astrágalo peroneo, y la quinta articulación tarso-metatarsiana, según lo que dice, en la base del quinto hueso metatarsiano. Y inflamación periarticular, ¿no? Porque se observa que está afectando a no solo la articulación, sino también a los tejidos adyacentes y también incluiría al tejido dérmico, ¿no? Y por último, síndrome hipertensivo, por la presencia de que tiene la presión arterial bastante alta. Y bueno, esto estaba en duda si poner por los pulsos periféricos presentes. Creo que solamente es con presión arterial, porque pulsos periféricos presentes no es una alteración como tal, ¿no? Ya, doctora, muchas gracias. Entonces, solo la presión arterial. El paciente Ahora, es obeso también, ¿cierto? sí, sí, sí. Eso lo explico acá también. Ok. Sustenta clínicamente su diagnóstico y según el EULAR, ¿no? Para considerar una artritis gotosa, este es el cuadro que nos presenta para la clínica. Si presenta patrón de compromiso de las articulaciones o bursos sinoviales, en este caso sería esta opción que presenta inflamación de la articulación del tobillo o metatarso como parte de una enfermedad mono o poliarticular y sería un punto. También presenta articulación de la articulación metatarsofalángica primera, no. Esta, como hemos visto, no está afectando a esta articulación, ¿no? Y dentro de los signos o síntomas clínicos, observamos que sí hay eritema sobre la articulación afectada, con un punto también ahí. Existe dolor intenso, un punto más, y dificultad para caminar o incapacidad de utilizar la articulación inflamada, ¿no? Porque también está la articulación del quinto metatarso. Y por último, observamos que sí había presentado un ataque similar, ¿no? Solo uno. Por eso solamente sería un ataque típico, un punto, ¿no? Según la historia clínica. Y no presenta hasta la vista la presencia de tofos, ¿no? Como se puede ver en la historia clínica y en la imagen. Todavía está incipiente este caso. Y la suma clínica nos da 5 puntos. Y también en cuanto a los antecedentes nos ayudan a observar que podríamos diagnosticar con artritis gotosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente fumador, hipertenso y presenta sobrepeso, ¿no? Este sobrepeso estaría también asociado con una mala dieta hipercalórica que también nos indica que estos síntomas, ¿no? La hipertensión a largo plazo y otro, estaría afectando la filtración renal, que es una manifestación o una causa de la artritis gotosa. Para hablar más de la fisiopatología tenemos este cuadro, ¿no? Cuando hay hiperuricemia en la sangre, van a precipitar en forma de cristales hacia las articulaciones y bueno, en este caso se ve en la primera metatarsofalángica, pero en las articulaciones del pie mayormente, ¿no? Como hemos visto, también puede observarse en el tobillo. ¿Y qué es lo que va a pasar? El sistema inmunológico va a reaccionar frente a estos cristales como un antígeno, ¿no? Como si fuera un antígeno y van a activarse los macrófagos, también se van a activar
los complementos y se van a liberar por los macrófagos las interleucinas 1 y otras citocinas, y cuando se dé más la liberación de las citocinas y los linfocitos T, van a ir al sitio de acción, que sería la quimiotaxia de los neutrófilos, que sería en la articulación, y como no pueden destruirlo, también se van a ver afectados estos mismos neutrófilos y se van a autodestruir, y por ello es que se estaría generando los tofos al final. Observamos que nos dice que la liberación de proteasas, la liberación de las enzimas lisosómicas provocan al final la lesión y la inflamación tisular. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, he encontrado estos. Puede ser una artritis aguda por pirofosfatos de calcio dihidratado, porque también se observa oligoartritis y también se observa la manifestación cutánea, ¿no? Eritema que vimos. Y lo que nos hace descartarlo es porque generalmente se presenta en articulaciones grandes y la clínica es leve pero prolongada. También podría ser una fiebre reumática aguda con afección articular o una artritis idiopática juvenil, que también la manifestación clínica es similar, pero se descarta, ¿no? Porque es en jóvenes que se presenta y el paciente ya tiene 72 años. Podría ser también una artritis con infección o artritis infecciosa por estos factores, ¿no? Tuberculosis o estafilococo, gonocócica o viral, por la presencia de monoartritis en el tobillo al inicio, ¿no? Cuando es una monoartritis tenemos que también observar que puede ser por una infección. Y podría estar teniendo una artritis séptica. Se descarta porque además el paciente presenta uricemia, que indica gota. Y esta otra patología que me parece interesante, ¿no? Reumatismo polindrómico. La crisis inflamatoria es aguda, se afectan una articulación o varias y se resuelve de forma espontánea en 3 días más o menos, y el dolor y el eritema son intensos. Pero acá no he puesto cómo se puede descartar, pero también sería por la presencia del ácido úrico, ¿no? El esguince, que al inicio le diagnosticaron al paciente por la monoartritis de tobillo, que se observa bastante similar, ¿no? Y también por la presencia de inflamación periarticular. Y se descarta porque volvió a consulta con el tobillo inflamado y además la articulación tarso-metatarsiana afectada y la presencia de uricemia. Eso sería todo. Gracias. Ok, gracias. Solamente tengan en cuenta que en las infecciosas, la gonocócica suele dar, la mayoría de infecciosas suelen dar monoarticulares, pero la gonocócica suele dar poliarticular y da síntomas sistémicos, erupción en piel, no siempre, pero en la mayoría de los casos los gonocócicos es así. Y en la viral tienen que especificar qué tipo de viral desde ese patrón, porque por lo general las virales también suelen ser poliarticulares y de articulaciones pequeñas. Pero en general está bien. Siempre similitudes y diferencias. Muy bien, continuamos. Bien, continuando con las siguientes preguntas, me ha tocado sustentar el plan de trabajo. Y bueno, tenemos por ejemplo a la prueba de líquido sinovial, que va a ser la prueba más exacta para el diagnóstico de gota, es como el gold estándar, ¿sí? Y acá se va a ver la presencia de microcristales de hidrato monosódico. O sea, si esto es positivo, ya se determina que el paciente tiene gota. Luego, otros exámenes de laboratorio también tenemos al ácido úrico sérico, ¿no? Que sus valores normales son de 3,5 a 7,2, y también el ácido úrico en orina de 24 horas. Dentro de los exámenes de imágenes vamos a encontrar la radiografía, la ecografía y la tomografía. En la radiografía de la articulación va a ser poco sensible cuando es una gota aguda, ¿sí? Pero es más útil en gota crónica. Y en la ecografía se va a ver la presencia de cristales de urato o tofos en las articulaciones.
También el signo que acá se ubica es el signo del doble contorno en la superficie del cartílago articular con los depósitos articulares hiperecoicos. Y hay una presencia de inflamación crónica. Y también la tomografía computarizada de energía dual, ya que se pueden encontrar cristales de urato y es útil cuando las otras pruebas no determinan. Sí, pero acá el gol estándar es la prueba de líquido sinovial. Respecto a los criterios clínicos, ¿no?, que he encontrado dos. Uno que es que se utiliza cuando no hay sin análisis del líquido sinovial, si es en atención primaria. Y bueno, esa es la siguiente manera, ¿no? Si es de sexo masculino, se le coloca 2 puntos. El paciente cumple con esto. Si hay episodios previos de artritis, también 2 puntos, se cumple. Y si hay el inicio de los síntomas en un día, se le pone 0.5. El paciente fue en 24 horas, entonces sí. Si hay hiperemia de la articulación, también 1 punto. Afectación, acá hay un error. Acá debería ser la afectación de la primera metatarsofalángica, ¿sí? Y bueno, no lo he colocado porque no especifica. Y también si hay presencia de hipertensión o enfermedad cardiovascular, 1.5, y un ácido úrico de 5,8, mayor a 5,8 también se le colocaría, pero todavía no hay ese estudio en el paciente. Entonces cumple con 7 puntos, que hay una probabilidad del 27% de que tenga. El otro criterio diagnóstico es el ACR, que nos indica que puede cumplir A o B, que son los criterios mayores. Si cumple uno de ellos, ya se diagnostica con gota. ¿Sí? Por ejemplo, la presencia de cristales de urato en líquido sinovial. Si cumpliría esto, ya se le daría el diagnóstico. O si también encontrara cristales de urato por medios químicos o por microscopía de luz polarizada en el tejido de un tofo, también se le diagnosticaría. Pero si no hay ninguno de estos dos, se pasa al ACR. Se debe cumplir por lo menos con 6 de estos criterios, ¿sí? Y bueno, el paciente manifiesta, ¿no?, que dice inflamación máxima desarrollada en un día, sí. Más de un ataque de artritis aguda también, porque es la segunda vez. Ataque de artritis monoarticular, no lo consideré porque dice que tiene dolor a nivel del tobillo y también del dorso. Luego, enrojecimiento de la articulación sí manifiesta. Ataque agudo unilateral de la primera metatarsofalángica no especifica. Y ataque agudo del tobillo sí. Presencia de tofos no. Hiperuricemia tampoco porque no se ha hecho el examen. Aumento de volumen asimétrico de alguna articulación sí, porque es en un solo pie. Quistes subcondrales sin erosión a los rayos X, no hay ese examen todavía. No, hay un ataque autolimitado, ¿sí? Y cultivo negativo de líquido articular para microorganismos. Durante el ataque de inflamación articular todavía no hay exámenes. Entonces el paciente cumple hasta ahí con 6 criterios. Eso sería, doctor. Gracias. Realmente el gol estándar es que logren determinar mediante microscopía la presencia de cristales, obviamente de líquido sinovial que sacan, ¿no? Continuamos. Bien, se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ya. Bien, continuando con las preguntas, me ha tocado resolver qué procedimientos diagnósticos o terapéuticos debe realizar para el caso en mención. Bueno, como ya sabemos, luego de la evaluación clínica y tras la sospecha de que el paciente pueda tener una artritis gotosa, se deben realizar ciertos estudios de laboratorio clínico y imagenológicos. Dentro de los exámenes de laboratorio, vamos a tener a los exámenes de patología clínica con el hemograma completo, porque siempre es bueno saber en qué estado está llegando el paciente, los reactantes de fase aguda, el factor reumatoide para descartar una artritis reumatoide tal vez, el perfil hepático completo, ya que los fármacos que más adelante se le va a administrar al paciente, muchos de ellos tienen una toxicidad hepática y hay que conocer en qué estado está llegando también el hígado del paciente. Pruebas de función renal es importante porque esta enfermedad se relaciona mucho con enfermedades renales crónicas. También exámenes de orina
examen de ácido úrico en sangre, ácido úrico en orina, y con respecto a los exámenes especializados complementarios, vamos a tener la artrocentesis, donde se va a extraer el líquido sinovial y se van a realizar estudios de citoquímica, tinción Gram y de cultivo, posiblemente para descartar alguna infección o alguna artritis infecciosa. Y bueno, la búsqueda de cristales mediante el microscopio de luz polarizada, la cual vendría a ser la prueba Gold Standard. Con respecto a los estudios imagenológicos, vamos a tener las radiografías de las articulaciones comprometidas. Estas principalmente van a ser la primera articulación metatarsofalángica, las demás articulaciones de los pies, los tobillos y las rodillas. Luego las menos frecuentes vendrían a ser codo, hombro y muñeca. Es importante también realizar el ultrasonido articular para evaluar la presencia de inflamación y también de las partes blandas para poder valorar la presencia de tofos. Bien, con respecto al tratamiento farmacológico, principalmente está indicado para el alivio del dolor y también para poder prevenir los ataques agudos de la gota, pero también para poder disminuir la aparición de los tofos y la artritis destructiva. Esto ya más adelante lo vamos a ver. Con respecto a la pregunta 8, justifique mediante su criterio clínico, fisiopatológico el uso racional de los medicamentos terapéuticos. Bien, en los ataques agudos de esta enfermedad de la gota, vamos a ver que deben darse o administrarse fármacos a dosis plenas con la finalidad de poder disminuir la sintomatología. Y bueno, cuando esto ocurra, debe ya disminuirse la dosis poco a poco. Vamos a tener a fármacos como los AINES, los cuales ya sabemos que van a inhibir a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2, impidiendo pues que el ácido araquidónico se degrade hasta prostaglandinas, y estas van a producir lo que es la inflamación en la región articular. Es importante mencionar que estos AINES pueden producir gastropatías, es por eso que se deben administrar con inhibidores de la bomba de protones para poder disminuir el riesgo de úlceras sintomáticas. Otros fármacos que se van a administrar son los glucocorticoides, los cuales tienen un efecto antiinflamatorio, inhibiendo la quimiotaxis y la actividad de las células del sistema inmunológico, y también van a, de esa manera van a inhibir o a reducir el efecto inflamatorio. Estos fármacos se pueden administrar mediante vía oral y están indicados en caso no se pueda dar al paciente los AINES y tampoco la colchicina. Cuando de repente el paciente tenga problemas renales, enfermedad renal crónica, estos fármacos están contraindicados y se le podría administrar glucocorticoides al paciente de manera controlada también, a dosis bajas. Bien, con respecto a la colchicina, si bien es cierto no se conoce muy bien cómo es que actúa este fármaco, se sabe que va a disminuir la producción de ácido láctico a nivel de los leucocitos, lo que se va a traducir en una reducción de los depósitos de ácido úrico y una reducción de la fagocitosis, lo que a su vez supone una menor respuesta inflamatoria. Otro fármaco, el cual ya nos va a servir, nos va a ayudar para poder disminuir los niveles de ácido úrico en el organismo, vamos a tener al allopurinol, el cual es un hipuricemiante, y este va a actuar a nivel de, el allopurinol es un análogo estructural de la base púrica natural hiposantina y actúa como inhibidor de la santina oxidasa. Esta es una enzima responsable de convertir la hiposantina a santina y de santina a ácido úrico. Entonces, si se altera o se inhibe esta degradación catabólica de las purinas, ya no se va a formar el ácido úrico y disminuirían los efectos inflamatorios que produce la enfermedad. Eso es todo. Gracias. Ok, gracias. Continuamos, por favor. Buenas tardes, doctora. Ahí voy a compartir mis diapositivas.
diapositivas. Un segundo. ¿Se ve la diapositiva, doctora? Todavía no. Ahora sí se ve, doctora. Ahora sí se ve. Bueno, bueno, para finalizar, a mí me ha tocado la pregunta 9 y 10. Primero vamos con la pregunta 9, que es justifique, ¿no?, el uso racional de medicamentos mediante criterio farmacológico, microbiológico y de acuerdo al caso, ¿no? Y el paciente, ¿no? Primero, muchas veces hablamos de un tratamiento, muchas veces se habla de la colchinina, ¿no? La dosis sería de 0,5 a 1 miligramo por decilitro, ¿no? Más una Es colchicina. Es colchicina. Colchicina, doctora. Ajá, Seguramente, colchicina. ¿Por qué? seguramente Ajá. es colchicina. Seguramente al escribir el corrector de mi iPad lo ha puesto así, pero es colchicina. Por eso lo estoy diciendo. Bueno, la colchicina de 0,5 a 1 miligramo por decilitro, más una endometacina, ¿no?, que puede ser de 25 a 50 miligramos, ¿no?, que sería de cada 6 a 8 horas. No, si el paciente puede tener muchas veces contraindicaciones para este tratamiento, ¿no?, con la colchicina, ¿no?, y también muchas veces se puede considerar un AINE, ¿no? Cuando hablamos también acá podemos hablar de la prednisolona, que vendrá a ser de 30 a 60 miligramos, más o menos durante 3 a 5 días, o una inyección, ¿no? También muchas veces se puede continuar, ¿no?, con la atorvastatina, ¿no?, que puede ser de 40 miligramos por día, ¿no?, para tener unos 270 miligramos por decilitro, y muchas veces también se usa el HDL, ¿no?, que es de 40 mr por decilitro, y se puede continuar muchas veces con un tratamiento hipertensivo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de artritis, siempre va a haber muchas veces dos elecciones, ¿no? Una colchinina menos con un AINE, o los corticoides, ¿no? Eso va a ser más o menos lo que podemos decidir el tratamiento con esta patología. Cuando hablamos también del tratamiento y los mecanismos de acción, hablamos también mucho de la endometacina, ¿no?, que es un AINE preferente en esta patología, ¿no? No olvidarnos que este AINE vendría a ser, ¿cómo se da la dosis? Sería de 25 a 50 miligramos, ¿no?, cada 6 o 8 horas, y lo que hace es inhibir la acción de las COP1 y COP2, ¿no? Estos efectos antiinflamatorios del ibuprofeno, por ejemplo, son resultado de una inhibición periférica de la síntesis de las prostaglandinas, o su siguiente a la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿no? La colchicina, ¿no?, de 0,5 miligramos por día, esta que lo que va a ocasionar es un mecanismo de la disminución de la producción del ácido láctico por los leucocitos, ¿no?, lo que se traduce en una reducción en la deposición de ácido úrico y una reducción de la fagocitosis, ¿no?, lo que a su vez supone una menor respuesta inflamatoria, que es lo que buscamos, ¿no? También hablamos de las atorvastatina, ¿no?, que vendría a ser de 40 miligramos por día, lo que busca es reducir el nivel plasmático del colesterol y de las lipoproteínas, ¿no? Entonces va a ir inhibiendo en el hígado, ¿no? Y va a haber una síntesis de colesterol, y también se aumenta en la superficie celular el número de receptores hepáticos para el LDL, ¿no? No olvidarnos de eso. Y también en lugar de un incremento en la y catabolismo del LDL. También se puede usar el glucocorticoide como la prednisona de 60 a 30 miligramos por 24 horas, que suprime, ¿no?, el más A18 de 44LA, que tiene que ver mucho con la inflamación y la respuesta inmune. Cuando son administrados a dosis farmacológicas, atraviesan en sí con facilidad la membrana celular y se unen con alta afinidad a los receptores citoplasmáticos, ¿no? La activación de estos receptores induce la transcripción y la síntesis de proteínas específicas, ¿no? Entonces, ahí más o menos vamos viendo el mecanismo de acción de estos fármacos. Esto también era muy importante, ¿no? Para en sí evitar el agravamiento de la gota, se debe iniciar el tratamiento, que tiene que disminuir la concentración de ácido úrico en el plasma, ¿no?, pasado estas 2 semanas.
desde la remisión del ataque de la gota, ¿no? Y prescindirlo del tratamiento profiláctico con colchicina en caso de contraindicaciones o intolerancia con AINES, ¿no? A dosis baja. Muchos de estos pacientes pueden tener estas contraindicaciones o intolerancia a los AINES a dosis bajas, ¿no? Que debe continuarse a los 6 meses, ¿no? El tratamiento puede ser el allopurinol, que vendría a ser de 100 miligramos, y se va incrementando la dosis, ¿no? A razón de 50 miligramos por mes, cada 2 a 4 semanas, ¿no? Hasta alcanzar ya una dosis necesaria para que la uricemia sea inferior a 7 miligramos por decilitro, porque lo que buscamos es que la uricemia disminuya, ¿no? Es lo más importante. Y el mecanismo de acción de este allopurinol actúa sobre el catabolismo de las purinas sin modificar su biosíntesis, ¿no? Reduce la producción de ácido úrico al inhibir sus reacciones bioquímicas que conducen a la formación, ¿no? Acá hay un cuadrito importante, ¿no? Que explica bastante, por ejemplo, la alimentación, los ácidos nucleicos, las purinas, ¿no? Y habla mucho de la hipoxantina, la saltina y el ácido úrico plasmático, ¿no? Y cómo este ácido úrico plasmático tiene que ver con los cristales de urato y tiene que ver con la gota, ¿no? Y ahí como nos damos cuenta, está el allopurinol, ¿no? Que es el fármaco que se debería usar, ¿no? Y en las indicaciones también, allopurinol también tiene sus indicaciones, ¿no? Como la hiperoxisemia asociada a una excesiva producción de ácido úrico, defectos enzimáticos, nefropatía, nefrolitiasis, ¿no? Una eliminación renal de ácido úrico, etc., ¿no? No olvidarnos también de estas indicaciones, ¿no? Y el paciente no tenía de 7 a 0.8 miligramos por decilitro, ¿no? Este es un cuadro también importante que encontré. Es un tratamiento que reduce la concentración de ácido úrico según las guías de Euler en el 2016. Si nos damos cuenta, fuera de la educación, consejos o valoración de la enfermedad, lo que debemos ver es valorar la concentración sérica, que es el objetivo del ácido úrico, ¿no? Eso sería lo más importante, iniciar el tratamiento preventivo con la colchicina, ¿no? De 0,5 miligramos, el allopurinol, inicialmente con una dosis de 100 miligramos por decilitro, en caso de necesidad aumentar en 100 miligramos por decilitro cada 2 a 4 semanas, no se podría aumentar. El objetivo es conseguido, ¿no? Y ese vendría a ser el tratamiento, pero el preventivo vendría a ser con la colchicina, ¿no? No olvidarnos de eso. Y cuando hablamos de la búsqueda de criterios de interacción de medicamentos en la protección y toxicidad de órganos, cuando hablamos de la endometacina, no olvidamos, ¿no? 25 a 50 miligramos hace 18 horas, su toxicidad, ¿no? Los únicos hallazgos en los estudios tiene que ver con ratones y ratas, ¿no? Fueron un retraso en la osificación fetal, por ejemplo. Interacción de medicamentosa, la administración con otros antiinflamatorios, esteroides o corticosteroides, alcohol o los solicitados aumenta el riesgo de unas reacciones adversas gastrointestinales, así que hay que tener cuidado con este medicamento. Y reacciones adversas pueden ser la gastritis, hemorragias gastrointestinales o perforaciones del tracto digestivo, úlceras pépticas. Con la colchicina, síntomas tóxicos suelen retrasarse varias horas después de la ingestión de una sobredosis, ¿no? La colchicina puede aumentar la sensibilidad a los fármacos depresivos del sistema nervioso central y puede aumentar también la respuesta de agentes simpático-médicos, ¿no? Y también las reacciones adversas pueden ser una depresión en la médula ósea con anemia aplástica, agranulocitos, trombocitopenia, etc., ¿no? Las estatinas como la atorvastatina en su toxicidad en un estudio de ratones también que se hizo a los 2 años aumenta la incidencia de adenoma hepatocelular en los machos y de carcinomas hepatocelulares, ¿no? En su interacción tiene que ver mucho porque se metaboliza con la vía de citrócromo P450 3A4, ¿no? En base a una experiencia con otros inhibidores. Y las reacciones adversas más frecuentes de 1 más por ciento se asocia al tratamiento con atorvastatina en los pacientes que participan en ensayos clínicos controlados, ¿no? Que tuvieron dolor abdominal, dolor de cabeza, estreñimiento, flatulencia, dispepsia. Y glucocorticoides como la prednisona suprimen la función hipotalámica, pituitaria, adrenal. El retonavir, ¿no? Puede aumentar los niveles plasmáticos de la prednisona, ¿no? Y en las reacciones adversas, si hablamos de grandes dosis durante tratamientos cortos, no suelen ocasionar reacciones adversas, pero la administración crónica sí conduce a una atrofia corticoadrenal y una depresión generalizada. Por ende, cuando hablamos de glucocorticoides, la cosa es no usarlo por mucho tiempo, sino lo menos
posible, ¿no? Y más o menos estas serían sus reacciones adversas. Y el allopurinol aumenta de las muertes fetales acompañadas por malformaciones esqueléticas. En sus interacciones son de verdad variadas, ¿no? Son variadas como cuando se administra por vía oral, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, de la administración del allopurinol, no se debe administrar la cuarta parte de la dosis, ¿no? También se habla también del clorpropamida, ¿no?, que se administra el allopurinol también. Y en sus reacciones adversas, ¿no?, tenemos reacciones cutáneas, hipersensibilidad generalizada, hepatitis granulomatosa, ensangres del sistema linfático. Por ende es muy importante saber estas reacciones adversas, porque muchas veces a estos pacientes se le puede poner el allopurinol, colchicina o el AINE y puede tener una reacción adversa. Por eso es muy importante saber cada reacción adversa de cada uno de estos fármacos. Y bueno, esa sería mi bibliografía. Eso es todo, doctora. Gracias. Miguel Ángel, te felicito por tu presentación. Hay un cuadrito que me gustó mucho que pusiste de Euler, donde aparece el Febuxostat. ¿Qué sabes del Febuxostat? Este cuadrito, doctora, disculpe, si no me equivoco, del Sí, Euler. ese. Sí, doctora. Como le soy sincero, no investigué mucho, o sea, sí leí del fármaco, pero bueno, el que sí, como estaba acá, el que sí estaba, bueno, he hablado fue de la colchicina, la atorvastatina, la perixona y la endometacina, ¿no? Y en el Euler, si no me equivoco, fuera del el allopurinol, no, que tenía esa dosis de 100 miligramos por decilitro y sí se puede aumentar, ¿no? La preventiva sería la colchicina, ¿no? Pero del fármaco, le soy sincero, no es que he leído mucho del fármaco, no sabría darle una respuesta ahí, doctora, disculpe. En su tratamiento tienen que agregar el Febuxostat. El Febuxostat es un inhibidor de la xantina oxidasa, tal como lo dice tu tablita. Y la ventaja que tiene es que sí se puede usar en pacientes con insuficiencia renal crónica. El allopurinol tiene limitación para usarse con pacientes renales crónicos. Antes Febuxostat no teníamos en el Perú, ahora ya hay, entonces es importante que lo conozcan. De ahí que la colchicina sea realmente un medicamento que previene la enfermedad, no es tan así, ¿no? Si bien es cierto, la colchicina tiene un efecto antiinflamatorio que no es muy bien explicada su causa, no es que prevenga la enfermedad, porque como han visto, sobre todo se produce por acumulación de cristales de ácido úrico y hay dos mecanismos principales. Uno es una alteración en su excreción o una alteración en su producción, un incremento de la ingesta de esos componentes que tengan ácido úrico. Entonces, básicamente el objetivo es monitorizar, como también ustedes han señalado, los niveles séricos de ácido úrico. El objetivo debe ser tenerlo por debajo de 6.5 miligramos por decilitro por un periodo prolongado. Otra cosa que también se tienen que llevar, que también siempre se les suelen preguntar, es que en los ataques agudos de gota no se da allopurinol, porque realmente es la caída o el aumento brusco de ácido úrico en sangre lo que puede generar la crisis aguda de gota. Entonces, inicialmente lo que se da es colchicina y antiinflamatorios, y una vez que pase el ataque agudo de gota, que generalmente son 2 semanas, ahí recién se comienza ya con el allopurinol. Y en casos de insuficiencia renal aguda se dan dosis bajas de allopurinol. Y si es que no se puede usar, el otro medicamento es el Febuxostat. Lean también un poquito de la peglopicasa y traten de ponerlo también en su Word que van a presentar. Este caso ha sido pequeñito, ha sido un caso sencillo. También ustedes ya lo habrán visto en la parte de semiología, entonces ha sido más manejable. Y aquí nos quedan, este es nuestro caso 7, solo nos quedan 3 casos, que son osteoporosis, artrosis y vasculitis sistémica. Si ustedes desean, para no estar tan apretados, cada día podemos hacer un caso. No, ya lo dejo a decisión de ustedes. Y bueno, ustedes pongan el orden de los casos. ¿Qué caso vamos a continuar mañana?
Doctora, pero si son 3 casos, creo que sí tendríamos que hacer 2 casos un día porque nos queda 29 y 30. Creo que nos queda 29, 30, 31, para no estar apretados. Ah, ya. Usted escoge el tema, si no, doctora. Entonces mañana hacemos vasculitis. Bueno, Sí, Sí, estaría creo bien, que está bien. pero Sí, está podría bien. ser También creo que está bien. noche. En la noche. ¿No podría ser en la mañana, de 9 a 11? Creo que es mejor. Nos ocupamos más temprano. Doctora, ¿se acuerda que le comenté que el miércoles tenía cita odontológica? Por favor, puede ser en la tarde, noche. En la noche, que ahora a las 8. Pero el que sigue del jueves sí lo hacemos en la mañana. Y el del viernes sigue en la mañana. ¿Sí? ¿Así quedamos? 31 en la mañana, doctora, dijo. Sí, claro, no va a ser en la noche. Si no, vamos a decirnos feliz año. Sí, está bien, doctora. Doctora, pero podría ser el 31 bien temprano. Sí, por supuesto. Sí, por favor. Ya los casos que nos quedan son sencillos. El más pesado que tenemos es vasculitis, nada más. Artrosis, osteoporosis también son enfermedades degenerativas. Creo que ya la han visto, entonces no creo que haya mayor problema. Entonces quedamos mañana vasculitis para la noche, a las 8. Sí, doctora. Ya. Y quedamos para jueves y viernes los casos en la mañana. El viernes sí en la mañana. Viernes sí, jueves también creo que en la mañana. Vean cuál está más sencillo y ahí ponemos el jueves y viernes. ¿Ya? Entonces así quedamos. La tarea vayan avanzándola, no se las... Todavía no les voy a subir la de hoy, porque bueno, hoy me toca estar todo el día en el hospital y no voy a tener mi laptop de repente hasta mañana. Pero vayan avanzando su tarea. ¿Ya? Doctora, gracias. Listo, chicos, gracias. Gracias, Gracias. doctora.